Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos acá nuevamente con la compañía de Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, el CREI. Así que Avanti Nicaragua, hace un rato que no lo veíamos y hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con su presencia y con los especialistas del CREI acá con nosotros. Hoy va a estar acompañado de Marcelo Ramírez porque va a estar hablando sobre otra vez, ¿no? Cómo pasa el tiempo, eso podemos darnos cuenta. Vamos a estar hablando nuevamente sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. Estamos proyectando a un 2024, aunque a veces muchos, y entre ellos Marcelo Ramírez, dudas si llegamos enteros, ¿no? Tal como estamos para el 2024. Pero la esperanza es la última que muere y será Trump esa carta de Putin que muchos hablan. ¿Será Trump el que va a venir a apaciguar un poco las aguas? ¿Es un agente de Rusia? Bueno, estas son muchas preguntas que andaban dando vueltas por ahí desde su aparición. Y ahora nada mejor que grandes especialistas como Manuel Espinosa y Marcelo Ramírez para hablar del tema. Así que muchísimas gracias, queridos, todos los que están ahí en el chat. Yo voy a estar con ustedes mientras ellos, bueno, van a charlando un poco, contándonos lo que está pasando. Y pongan, como siempre, pregunta en mayúscula para que yo las pueda ver ahí al toque, ¿no? Para que ellos nos puedan responder. Manuel Espinosa, bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Muchas gracias, Ivonne. Un saludo a Marcelo. Es un honor para mí siempre estar de cerca con Asia TV y compartir con nuestros amigos que nos siguen en los diferentes canales, ¿verdad? De YouTube y nuestras páginas web. Conversar un tanto sobre estos temas que de verdad no dejan de ser interesantes y son actualizados. Claro que sí, que es muy bueno. No solo poder comprender lo que está sucediendo, sino también abrir los ojos a mucha gente en todo este espacio iberoamericano para realmente saber quién es el enemigo, dónde estamos yendo, o sea, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Manuel, te invito a que nos haga la apertura y después traigo a Marcelo para que complemente, charle con vos un ratito, mientras voy a estar ahí con este chat que es mi pasión. La verdad, esta gente maravillosa que he conocido ahí, que a muchos nos hicimos amigos, aunque a la distancia, muchos nos apoyan, coinciden con nuestras ideas, algunos nos pelean, pero siguen ahí. Lo importante es que siguen ahí atentos a la información que damos en este canal. Bien, el tema de hoy vamos a utilizarlo como para arrancar una serie de encuentros, entrevistas, paneles en nuestros canales sobre las elecciones norteamericanas. Vamos a darle seguimiento, a tratar de darle seguimiento hasta que culmine. La jornada va a ser larga porque prácticamente estamos arrancando prácticamente a un año y medio de que vayan a ser las elecciones. Sin embargo, eso nos va a permitir escudriñar con mucha profundidad todos esos, no, diríamos, lugares difíciles donde hay que esculcar para comprender la política norteamericana y sobre todo el sistema electoral, que si bien es cierto, lo comprendemos de muy buena manera, nunca dejan de existir sorpresas, sobre todo en los nuevos temas que ellos utilizan pues para hacer atractivo estas elecciones. No es, como decía alguien por ahí, que es porque se está escogiendo al presidente del mundo, que la decisión y el destino global va a estar en las manos de este individuo, ¿verdad? Este empresario político. No, es porque nos permite comprender un sinnúmero de cosas, inclusive sus vulnerabilidades, e inclusive elementos que, aunque a ellos entiendan que los fortalecen, la realidad es que los debilitan.
y en esta situación pues se nota un debilitamiento muy fuerte. Por eso este tema de que si Putin, si Trump es la carta de Putin, hace años yo miraba, hace años yo miraba muchos memes sobre Donald Trump con unos gorritos, unas chapcas de esas de frío y con el insignia de la KGB regresando a Moscú, ¿verdad? Después de la presidencia, entonces todos esos rumores de que sí, Donald Trump era un agente de la KGB y todas esas cosas hacen inclusive la temática muy interesante. Y ahora nosotros vemos como ya hay una serie de escándalos, hay acusaciones, una cantidad de acusaciones que involucran a este presidente con posibles condenas de larga duración, arriba de los 20 años. Los nombres de las acusaciones están claras. Y entonces se ve, por un lado, que se trata de impedir la llegada, por otro lado, es una entrada sensacional como lo requiere los medios de publicidad norteamericana, porque las elecciones se convierten como un partido de Liga Mundial, ya sea de béisbol o de la NBA, ¿verdad? Y entonces todo esto viene a echarle un poquito de picante al tema. Entonces me gustaría darle la bienvenida a Marcelo y que nos explique también él si es Trump la carta de Putin, el agente de Putin, ¿verdad? Si lo no lo vimos en Rusia con esa chapca de frío y el escudo de la KGB, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice nuestro amigo Marcelo? Bueno, no me dejas alternativa que traerlo. Así que bienvenido Marcelo Ramírez a hacernos compañía y bueno, además del saludo, por favor, a ver, Manuel ya te dio el puntapié inicial para hablar sobre ese tema. Sí, bueno, me dejaba afuera, estaba aprovechando que hace frío para castigarme, así que bueno, ahora me permitió entrar. ¿Qué opino de esto? La verdad es que, bueno, estamos sumidos en un mundo de propaganda. Yo creo que esto tiene que ver con intereses. Creo que a este nivel de poco sirven las amistades. O sea, sí, está bien que haya buena onda, pero no es lo determinante. Y por otro lado, cuando hay intereses coincidentes, bueno, las cuestiones se acomodan. Creo que esta historia de las denuncias sobre Rusia tienen parte de verdad y parte de mentira. No porque Rusia vaya a poner el presidente de Estados Unidos, pero sí es verdad que a Rusia le convenía objetivamente que Trump sea el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay facciones de poder dentro de este país donde hay distintos intereses. El interés que representa Trump es un interés más propio de un capitalismo de una época pasada, un capitalismo por ahí industrial. Eso no quiere decir que no hablemos de tecnología de punta, que sí seguramente van a usar también, pero su modelo sigue siendo todavía el de producir para vender. Después hay un sector que se apoya en lo financiero, que tiene un modelo muy distinto. Hoy, por ejemplo, me pasaron, que después vamos a hacer seguramente algún video especial sobre eso, un documento que salió del Foro Mundial de Davos y que explica parte de la Agenda 2030. Entre las cuestiones que nombra, es que como una hipótesis de máxima, ¿no? Ellos reconocen que es de máxima, hay cosas que se van a eliminar. Por ejemplo, no va a haber más proteína cárnica para el vulgo como somos nosotros. Pues eso para el 2030. No va a haber más de 3 prendas por persona. Todo esto parece una locura, pero yo después, si quieren, se los paso el documento. Es un poco largo y tedioso, pero bueno, lo tengo. ¿Y por qué es esto? Porque simplemente no podemos seguir dañando el planeta y bueno, alguien tiene que hacer un esfuerzo. Bill Gates, cuando anduvo por Kenia la otra vez, nos dejó en claro que él no piensa hacer ningún esfuerzo porque él puede pagar.
Bueno, los que no puedan pagarlo tendrán que hacer. O sea, ¿qué tiene que ver esto con Trump? Que este es el otro modelo, que es un modelo que yo creo que ya habría que dejar de llamarlo capitalista, porque tampoco es capitalista, es algo distinto. O sea, es algo sustancialmente peor, porque ni siquiera te necesitan como cliente. Creo que lo que te quieren es fuera del sistema, te quieren eliminar porque el modelo es para menos gente. Y hay algunas cosas coincidentes. Voy a tratar de no hacerlo muy largo la introducción para que se entienda lo que quiero decir. Hoy hay un debate en Estados Unidos sobre la necesidad de seguir subiendo la tasa de interés para ahogar una inflación que por el momento ya está teniendo precios decrecientes en muchos, en lo que llaman la inflación core y todo eso, ¿no? ¿Y por qué sigue insistiendo la Fed que vuelve a decir que van a seguir subiendo las tasas de interés? Están torpedeando su propia economía, lo cual parece de alguna manera demencial, pero cuando uno ve que ellos mismos cerraron sus plantas de fertilizantes, ellos mismos presionan a un motor económico como Alemania que haga una política suicida prescindiendo del gas ruso, indudablemente lo que están haciendo es alineándose con esa agenda que ahora nos parece una locura, pero ¿qué lo quiere decir? Hace poquito dijeron que para el 2050 tiene que haber un 25% de los automóviles circulando de los que hay hoy. ¿Por qué? Porque el planeta no aguanta. Siempre es la misma historia. Bueno, el modelo que representa Trump es, bueno, sigamos como estamos y además no nos metamos en los líos de los europeos, no nos metamos en líos con China, Rusia. Estados Unidos es un país demasiado grande, demasiado poderoso y demasiado rico para buscarse complicaciones. Así que nos cerramos en nosotros mismos y nuestra área de influencia, lamentablemente ahí entramos nosotros, y listo, ese es su modelo. Por eso salió de los TLC, por eso salió, o quería salir de la OTAN, hablaba mal de la OTAN y más, pero no le interesaba eso, ¿no? Entonces, obviamente a Rusia le sirve eso, porque Rusia tampoco quiere una guerra, y menos ahora. Cuanto más la dilate, mejor, porque va a llegar en mejores condiciones. Y después, bueno, hay otro sector que sí quiere la guerra, que quiere acelerar, que sí quiere un mundo con menos gente integrada en el sistema. Creo que eso es lo que se está dando en el fondo. Si uno empieza a leer los acontecimientos, empieza a ver que todo de alguna manera calza con esto. Esta cuestión de las tasas y de lo que yo hablaba y de torpedear la economía todavía se termina complementando, según dicen Estados Unidos, los economistas y los expertos en estos temas, que igual hay que ser optimista. Por eso también vemos que va subiendo el Nasdaq, sube el S&P 500, sube la bolsa en general. ¿Por qué? Porque en realidad ellos creen que van a tener buenos beneficios. ¿Y por qué van a tener buenos beneficios en este cuadro? Porque van a echar gente. Porque el secreto está en que la inteligencia artificial regenerativa va a hacer prescindir de muchísima gente dentro del sistema y eso es un ahorro para la empresa. Todavía queda por verse, bueno, cuáles van a ser los consumidores y van a despedir a la gente. Pero el proceso está en marcha. Y creo que eso es lo que hace que la cuestión interna de Estados Unidos es la que determina en realidad si va a haber una guerra y qué tipo de guerra va a haber. El sector de Biden, Hillary Clinton y demás, el sector de Trump o los halcones como Victoria Luna, que bueno, si es por ellos, van a incendiar el mundo. Yo creo que esas son más o menos las tres posiciones que hay. Creo que Putin, ante esto, claramente va a apostar por Trump. El problema es que, bueno, tampoco puede salir abiertamente a decir voten a Trump para evitar un problema, porque eso puede volverse un boomerang y en realidad hacerle más daño a la figura de Trump que otra cosa. Pero aparte no es solo Trump. Trump es la cabeza, la expresión de un sector de Estados Unidos que va detrás de eso. No sé si esto son buenas noticias para Nicaragua, para Cuba, porque tal vez los problemas que tengan van a seguir estando, porque en realidad son parte del famoso patrio tercero, de la misma manera que somos nosotros, o patrio delantero, depende cómo se les ocurra decirlo, cuán bondadosos sean con nosotros. Pero la realidad es que es eso, hay una confluencia de intereses porque hay un proceso en marcha, hay países que no se suman a eso. Y porque a veces me dicen, ¿cómo sabes que China, por ejemplo, no es parte de lo mismo? Porque China sacó 800 millones de personas de la línea de la pobreza. Y eso lo hizo en 3 décadas. O sea, si China estaría sumado a eso, no hubiese seguido ese modelo.
creo que este es un modelo maltusionista que está en juego y que eso explica la guerra, eso explica las políticas que siguen con respecto a la energía, contra el viento, pues están rediseñando el mundo para una cantidad de gente menor y te lo dicen inclusive en foros como el foro de Davos. Bueno, internamente Trump, los sectores no transnacionalizados, con menos capacidad, sobre todo financiera, que son poderosos dentro de Estados Unidos, pero no lo son tanto en el plano internacional, son quienes se oponen. Bueno, tal vez desde fuera de los Estados Unidos nos conviene realmente que por lo menos el sector menos radical en ese sentido tome el poder y por lo menos sirva para temperar los ánimos de los más agresivos. ¿Y quién dice que esto no termine en un enfrentamiento civil interno o en una división del país? Porque realmente cuando uno habla con gente que no sé, que vive en Texas, ellos dicen, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con California, o sea, queremos ser un país independiente y ellos también quieren ser independientes de nosotros. Entonces no sé cómo van a resolver esto, son muchas las variables y muchos de los planos que juegan simultáneamente. Perdón, Manuel, me quedé colgada un poquito con el mic, ya te lo habilito. Sí, te escuchamos. Sí, muy interesante, ¿verdad? Que prácticamente son aquellos aspectos que están tras bastidores de la política de poder norteamericana y que de alguna u otra manera los titulares a ocupar el sillón presidencial en la Casa Blanca van a tener que dirimir mucho. Para poner a nuestros seguidores en contexto, ¿verdad?, del tema, pues el 5 de noviembre del 24 del próximo año van a realizarse las elecciones. Como siempre, pues va a haber aquel dilema de que los 538 miembros del Consejo Electoral, del Colegio Electoral, van a ver al final a quién le van a distribuir la cantidad de votos, porque la falta de democracia en las elecciones norteamericanas es una de sus principales características. Y de estos 538, ¿verdad?, miembros del colegio electoral, pues va a ganar aquel que alcance 270 votos de esto. Y no es que esté muy largo, no es que estén muy largas las elecciones, lo que pasa es que hay tantos aspectos tan difíciles de manejar como los que nos presentaba ahorita Marcelo. No es para todo tan fácil manejar lo que nos acaba de explicar. Y por ejemplo, podemos ver nosotros que ya hay muchas candidaturas anunciadas por parte tanto de republicanos como por los demócratas, inclusive pues hay otros partidos que no se conocen, como el Partido Libertario, hay muchos partidos que también lanzan varias candidaturas. Al final, pues ustedes saben que la falta de democracia norteamericana, el monopolio de la política, solo lleva a enfrentar tanto a demócratas y a republicanos. Entonces, entre los que han anunciado su candidatura por parte de los republicanos, lógicamente el que más sensación ha tenido es Donald Trump, que fue presidente de los Estados Unidos desde el 17 al 21, ¿verdad? Cuando ella entregó la oficina a Biden. También está alguien que yo considero una persona muy simple, un político muy, muy simplón, que es el que era su vicepresidente, Mike Pence, que habría que ver qué tanto ahora a cobrar el favor a los demócratas cuando se negó a contar. Ay, Manuel, estamos un poquito con dificultad con tu grabación. Casi no te estamos escuchando, ¿sabes? Voto durante el Senado después de
de las elecciones ya en enero ese es mi teléfono, creo. Sí, ¿No? sí. Es tu teléfono que por ahí pasó a datos. Y hay otro, pues, como uno que es el gobernador de Manuel, sí, es muy difícil sí, seguir ya tu estuvo charla. anteriormente. Ahí se salió Manuel porque, bueno, se va a cortar la conexión. Vamos a esperar un minuto mientras, Marce, te paso la posta. Sí, aprovechamos también para ver cómo funciona el sistema de Estados Unidos, ¿no? Porque tampoco creamos que es una democracia como se plantea. Por empezar, vota un porcentaje muy bajo de los ciudadanos, la gran mayoría está desinteresado de lo que sucede en las elecciones y a veces podríamos decir que las razones no escasean, ¿no? En el año 2000, el que fue luego presidente George Bush gana las elecciones al Gore, hoy el zar de las cuestiones medioambientales, para que vean que es lo mismo, es una puja de poder, ¿no? Pero bueno, gana las elecciones en un recuento de votos gracias a un fallo de la Corte Suprema. En los colegios electorales no queda muy claro qué pasa, y ni nos olvidemos, no nos olvidemos de lo que pasó con Trump y las irregularidades de todo tipo que hubo durante las elecciones, pero que no solo fueron irregularidades, sino que la justicia se negó a investigarlo y tal vez dentro de unos años empecemos a tener fallos definitivos diciendo, bueno, sí, la verdad fue mal, pero ya está, el hecho ya está. Entonces creo que estas pujas de poder tienen mucho que ver con lo que pasa luego en el mundo. No es que uno tampoco admire a los Estados Unidos y diga, bueno, son las elecciones del mundo, y ni siquiera que sean las elecciones democráticas, sino simplemente que, bueno, las decisiones que se toman allá nos afectan, nos guste o no. Ahí volvió Manuel, veamos si ahora te escucha bien, por lo menos se te ve mejor, un poquito entrecortada, pero se te ve bien. ¿Ahora? No. Perfecto, ahora se te escucha. Ya. Entonces, yo les decía, compartía con ustedes que ya hay muchos candidatos, tanto por parte de los demócratas, republicanos y de otros partidos, como el Partido Libertario, que nadie lo conoce, dirían en Cuba, muy conocidos en su casa. Y entre las candidaturas anunciadas, pues algunos que el público latinoamericano conoce, Donald Trump, ¿verdad? Que es tiene más sensacionalismo ahora. Está también el que fue su vicepresidente, les decía, Mike Pence, en mi opinión, alguien muy simplón en la política norteamericana, pero que jugó un papel que Donald Trump lo consideró de traición a la hora de imputar la victoria a los demócratas en enero del 2021. Está el gobernador de New Jersey, Chris Christie, estuvo compitiendo en las elecciones pasadas por los republicanos. Está la Nikki Haley, que fue la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Se conoce, hay alguien muy nuevo, no muy conocido, pero entre los 6, 7 que ya están anunciando su candidatura, está el gobernador de la Florida, que es Ron DeSantis, que sacó una ley anti-inmigrante y le ha causado muchos daños, serios problemas económicos a este estado. Los latinoamericanos han tenido que abandonar con urgencia el estado porque prácticamente todos los inmigrantes ilegales iban a ser cazados en las calles donde los encontraran para ser deportados independientemente del estatus, la estructura o la condición familiar que tuvieran, ¿verdad? Y entonces comenzó con una medida muy impopular, sobre todo en un estado republicano como es el estado de la Florida, a candidatearse. Entonces, entre lo más hasta ahora
por los norteamericanos, conocido, pues es Donald Trump. Donald Trump entró por la puerta grande, diríamos, porque tiene alrededor de 37 acusaciones, con 31, de esos 37 acusaciones, ¿verdad? Tiene 31 cargos y habla de retención deliberada de documentos clasificados, altamente clasificados de la defensa y la seguridad nacional norteamericana, que su casa no era un lugar para albergar todo esto. Pero cuando uno ve todo este tipo de cargos, uno se pone a pensar en lo irreal del asunto, porque un documento estatal, gubernamental, es muy vigilado. Y nada más que el presidente de los Estados Unidos, que ha vivido rodeado de un aparataje de seguridad, de contrainteligencia, que también a él lo vigila. Lo vigilaron para llegar al poder, lo vigilaron durante su estadía presidencial y lo vigilan también al salir. O sea, a estas personas se les vigila 24 horas al día hasta que se mueran. Entonces, es raro para muchos, ¿verdad? O extraño, para otros es risible, para otros muy lógico, el por qué, pues, toda esta cantidad de acusaciones y cargos se le vienen a imputar a Trump ahora, cuando ya las elecciones norteamericanas pues han dado un start. En la parte demócrata, y eso les decía para contextualizar pues a nuestros amigos en los diferentes canales, pues conocemos al desde ya imposibilitado presidente norteamericano, Biden, que nadie se explica cuánto realmente va a durar de vida, si va a aguantar los otros próximos 4 años de término presidencial. Lo vemos a cada rato caerse, no necesita que lo empujen, él se cae solo, se distrae mucho. Mira, amigos que le encuentra en el éter, ¿verdad? Lo saluda, que ha dado una clara visión de unos Estados Unidos envejecidos, débiles, incongruentes en su política exterior. Otro es este abogado Robert F. Kennedy. Conocemos el plan de los Kennedy. Lamentablemente, ¿verdad? Estos políticos han tenido que pagar con su vida el costo de enfrentarse al Estado profundo, al Deep State, ya sea el presidente Kennedy o su hermano, ¿verdad? E inclusive, pues, hay algunas otras ya candidaturas anunciadas que no se conocen, como Marianne Williamson o Mike Pompeo, se decía, el que fue secretario de Estado de Trump y también jefe de la silla. Se rumoraba que iba a lanzar su candidatura, o la misma vicepresidenta actual, Kamala Harris, pero ella dijo que no, que mejor se iba a mantener en esa segunda posición como vicepresidente, porque es lógico, es parte pues de la estrategia de cada partido. Quiero llamar la atención a nuestros seguidores sobre algo muy común en la política norteamericana, que tiene que ver mucho con estos escándalos o con estas acusaciones, todos estos cargos. Cuando Donald Trump participaba en las elecciones, en la campaña electoral del 2016, también se le imputaron muchas acusaciones. El principal era aquel sobre la conducta inapropiada hacia las mujeres, ¿ya? Muchos comentarios denigrantes hacia ella, inclusive hubo un video que lo filtraron, ¿verdad? Allá por el 2016, donde Donald Trump hacía comentarios muy vulgares, misóginos sobre las mujeres, e inclusive muchas pues hasta lo acusaron de acoso sexual. Después vinieron otras acusaciones sobre discriminación racial, ¿ya? Él, como un blanquito, WASP, norteamericano, multimillonario, entonces
muchas de sus afirmaciones raciales en contra de los inmigrantes mexicanos, ¿verdad? Generaron muchas críticas alrededor de él. También los conflictos, las acusaciones de conflictos de intereses por evasión fiscal, que inclusive dejaban en tela de duda si a la hora de ser presidente pues iba a seguir metiendo las manos en las arcas del Estado, diciéndolo de una manera muy popular. Y el cuarto cargo fue el que se mantuvo con mayor peso, que era el de la vinculación con Rusia, que es lo que nos trae el tema de hoy, ¿verdad? Comenzaron a decir que los rusos estaban de una manera deliberada, ayudándole a ganar a Trump, estando en contra de Hillary Clinton, que era la candidata en ese entonces de los demócratas. Entonces, esta acusación sobre la relación con Rusia prácticamente generó una serie de investigaciones, ¿verdad?, a lo largo de la presidencia de Donald Trump. Pero no pasó nada, no cayó preso, no le dieron el impeachment, no lo destituyeron. Pero sí fue un elemento de alta presión a la medida, diríamos nosotros, de una serie de advertencias que el Estado Profundo le hizo saber a Trump mucho antes, un día antes de ganar las elecciones. Y por eso cuando nosotros vemos el discurso de la toma de posición del 20 de enero del 17 de Trump, ¿verdad? Él habla sobre, trata de desenmascarar al establishment, a la élite de poder, ¿verdad?, como una cruda y grotesca realidad de la sociedad y la política norteamericana. Él decía que, y me permito aquí leerlo, dice: durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado las recompensas del gobierno, mientras que la gente ha asumido el costo. Washington floreció, pero la gente no compartió de su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se fueron y las fábricas se cerraron. El establishment se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias. Sus triunfos no han sido tus triunfos. Y aunque celebraron en la capital de nuestra nación, hubo poco que celebrar para la familia en apuros de toda nuestra tierra. Todo esto cambia comenzando hoy, dijo él en su discurso. Hoy aquí, esta carnicería estadounidense se detiene aquí y se detiene ahora mismo, ¿verdad? Él está hablando del Estado Profundo, del Deep State. Por eso, si ustedes se acuerdan, la primera visita que él hace, recién instalado, es a la Central de Inteligencia norteamericana, la CIA. Y le está dando un claro mensaje al rey, y pone a Mike Pompeo de jefe de la CIA. Y le está dando un mensaje claro al resto de agencias como el FBI, ¿verdad?, la NSA, que estaban ellos a cargo de ya generar una serie de investigaciones que lo mantuvieran presionado. O sea, te vamos a dejar ganar, ¿verdad?, pero nos vas a hacer caso. Eso es lo importante. O sea, prácticamente el pueblo norteamericano cree que elige a un presidente y que su voto vale. Pero es una gran mentira en realidad, ¿ya? Ahí, primero, la parte que hace el colegio electoral que decíamos al inicio del programa. Y lo segundo, sobre todo, la voluntad del Deep State, del Estado Profundo. Entonces, pudimos observar a lo largo del periodo de Trump la investigación que hizo el Departamento de Justicia a profundidad, ¿ya? Este fiscal que escribió un tremendo libro, Robert Mueller, trata de encontrar la aguja en un pajar: dónde, cuándo, cómo Donald Trump fue reclutado por la inteligencia rusa, qué grado y nivel de relación tenían, a ver cómo lo involucraban. Pero sin embargo, se publicó en el 19 un informe, ¿verdad?, que detallaba hallazgos y conclusiones, pero nada contundente. Y ya ni se diga las investigaciones que se produjeron en el Comité de Inteligencia del Senado, donde ahí pues es una investigación bipartidista, ¿ya?
concluyeron de que hubo interferencia de Rusia, pero no encontraron evidencia de colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Y la tercera, pues que la hicieron dentro de la Cámara de Representantes, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, también realizó otra exhaustiva investigación, pero que tampoco llegaron a conclusiones claras debido a la falla de consenso de los mismos miembros del comité. Con esto quiero decir de que Trump se ve muy asediado, muy presionado por cumplir la voluntad del Estado profundo. ¿Ya? De otra manera, pues podría correr hasta la suerte que corrieron los Kennedy. La política norteamericana es cosa muy seria. Entonces, cuando nosotros vemos ese documento actual de 49 páginas que está recogiendo las acusaciones, los delitos que le están imputando a Trump, como obstrucción a la justicia, la conspiración, le están recetando más de 20 años de cárcel y multa hasta de $250,000, que claro, para Trump eso es un pellizco, o unos 230 y pico de mil euros, ¿verdad? Si lo queremos ver en eso. Entonces hay un ejército de fiscales de todas las partes viendo, examinando a ver cómo esa pelota no hace gol en la campaña de un Trump decidido. Entonces, es interesante, inclusive me decía un amigo, hacernos una pregunta, porque con esta entrevista, varios analistas del CREI, como Edward Cerda, que está en Estados Unidos y tocamos mucho de estos temas, y otros que están aquí, examinamos la política norteamericana a profundidad, nos hacíamos la pregunta que en estos términos de la operación especial militar rusa, pues, ¿qué tan factible sería el gane de Trump, de los republicanos y no de los demócratas, que han hecho un negocio lucrativo con tierra en Ucrania, con la cantidad de laboratorios biológicos, bacteriológicos, toda la venta de armas que ha propiciado el gobierno de Biden al complejo militar industrial, que es el principal ganador en términos monetarios de la política exterior norteamericana, ¿verdad? Y que tanto, pues, vendría a cambiar la situación de esta operación militar especial rusa en Ucrania, o inclusive el mismo destino de Ucrania. No sé si Marcelo aporta. Sí. Marcelo siempre aporta algo, así que siempre tiene algo para aportar. Confusión. Marcelo sí, Marcelo es un bateador de cuadrangulares. Sí. Así que ahí viene. Término muy beisbolístico. Nosotros hacemos fútbol acá, chicos. Vamos por el fútbol, vamos ahí. Pero no sé si es bueno o malo eso de ser el bateador. Bueno. No, cuadrangular es el home run, o sea, sacar la pelota fuera de la barda. Ajá, es lo máximo, o sea, como un gol, pues, para larga distancia. Ahí está, pues, empezamos por lo fácil. Y ustedes, claro, en Argentina ustedes son futbolistas. Claro, y los brasileños también. Y Bonnie de fútbol un montón, ¿sabes? Pero por supuesto, hasta me han felicitado por ganar el último mundial, así que imagínate, Manuel. Así que, claro. Bueno, Marcelo Ramírez, te escuchamos, querido. Decía, un poco en conclusiones, o sea, tomando cosas de las que decía Manuel. Una es difícil entender a Estados Unidos, porque nosotros tenemos también la visión de países que se mueven mal que mal como bloques, como una nación. Y Estados Unidos realmente es un conjunto de estados. Entonces a veces se encuentra con políticas absolutamente diferentes y con odios internos muy profundos,
que eso es, yo creo que a largo plazo es un factor de debilidad para Estados Unidos. Entonces a veces complican los análisis también porque uno no sabemos bien cuando habla de Estados Unidos, ¿de qué habla? Porque no es lo mismo hablar de Florida, hablar de Texas, hablar de California, hablar de Nueva York. O sea, son posiciones muy diferentes. Lo que pasa en San Francisco es una cosa muy distinta a la que pasa en Washington. Y eso a veces, a nosotros, por lo menos los que estamos en Sudamérica, nos complica un poco más. Tal vez los que viven en Centroamérica o el Caribe están un poquito más familiarizados, todos tienen más gente o relación con lo que pasa con Estados Unidos, como están más al tanto. Acá es un poco más gris la cosa. Y también una cosa que quería comentar era lo de Kennedy, que Kennedy Jr., que es hijo de el que fue senador, que murió, al igual que es sobrino del más conocido John Fitzgerald Kennedy, que fue el presidente de la crisis de los misiles. Bueno, este muchacho tiene algunas cosas curiosas. Es un fervoroso militante contra, estoy buscando las palabras adecuadas, porque después nos cierran el canal, ya nos pasó 2 veces, pero contra estas cosas que nos han inoculado en forma media experimental y que nunca supimos bien qué resultado dieron, si dieron algún resultado. Este tema con Kennedy es llamativo porque él, mucho antes del tema de la COVID, él ya hablaba y era de los que decían que había un problema, el aumento del autismo estaba relacionado con el tema del mercurio, que había una cosa bastante compleja que no quiero meterme para no armar líos, pero no parecería ser del riñón o del agrado, por lo menos de la industria farmacéutica, lo cual es un tema bastante complejo y que yo creo que este tipo de personajes están como para mostrar, ven, acá en Estados Unidos nosotros somos democráticos y todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede decir, pero me parece que las chances de que lo dejen acceder al poder son prácticamente nulas, porque creo que el otro que hay que entender también es que es lo que decía Manuel, o sea, esto de democracia es propaganda, o sea, entendamos que primero ya es muy difícil ser candidato, hay que contar con muchísimo dinero, muchos respaldos atrás, la prensa te destroza si no sos del gusto de ellos, y si aún así llegás a las elecciones, tenés que sortear una serie de cuestiones, porque nosotros creemos que en el primer mundo no se hace fraude, y bueno, parece que las últimas elecciones quedó clarísimo, y como decía antes, la de Gore también podía hablar un poquito, y finalmente uno se encuentra con que si sorteó todos esos escollos, después, bueno, tenemos el tema de los impeachment, potenciales al menos, y del papel que va a jugar la Corte Suprema validando o no las medidas. O sea, en definitiva, es muy, muy complejo poder pasar todos esos filtros si uno no tiene una aprobación del sistema. Después quería decir algo sobre la doble moral de las acusaciones. O sea, no es que Trump sea un santo, pero hay una doble moral cuando se habla de uno u otro. Yo estaba haciendo memoria de algunas de las cositas que pasaron durante los últimos años. Me acuerdo el gran escándalo con las detenciones ilegales legales en realidad, pero bueno, las detenciones, podemos decir, ilegítimas de migrantes con problemas de documentación que los estaban encerrando en jaulas. No sé si recuerdan eso, hace unos años atrás. Y se armó un gran escándalo. Y después resultó que esas jaulas las había puesto Obama. Pero bueno, ahí los medios de golpe apagaron la noticia. La noticia era cuando Trump los mandaba a detener, que después fue toda una explicación de Trump, que en realidad los chicos ahí los ponían porque los traían explotadores y para que no los protejan. Esas cosas que uno nunca termina de saber que es cierto o que no, pero lo que sí era que las jaulas en realidad las había hecho Obama y nunca se habló del tema. Otra cuestión curiosa fue el tema del muro. ¿Se acuerdan? Ahí sí que fueron no ríos, océanos de tinta se vertieron sobre el tema del muro con México. Y después, cuando alguien se tomaba el trabajo de averiguar, la mayor parte del mundo lo habían hecho los demócratas. Otra de las curiosidades que a veces hay, ¿no?
Y la investigación de Trump y Rusia me hace acordar también a que Hunter Biden tenía negocios con Ucrania e inclusive con China. Y sin embargo, eso mágicamente se tapó. Y en realidad Hunter es Biden. O sea, en realidad son los negocios de Biden. Y ahí parece que nadie tiene muchas ganas de ir a fondo a ver qué se encuentra, ¿no? Tal vez las cuestiones que se encuentre son demasiado comprometedoras como para buscarlas. Yo creo que el problema más grave que tuvo Trump, de alguna manera, fue que en realidad hizo ese discurso, pero nunca fue a fondo. Creo que Trump careció de algo que tiene que ver con el entendimiento profundo de la situación. Creo que de alguna manera él mismo se comió la propia propaganda de las instituciones estadounidenses. Pues yo entiendo que hay cosas que no lo dejen hacer, pero cuando uno llega con las espaldas que tenía Trump, con el apoyo que tenía Trump, sabía lo que iba a enfrentar. Y era muy ilusorio pensar que vos vas a enfrentar al Estado profundo y te van a jugar limpio. Por supuesto que no te van a jugar limpio. Parte de tu función es tomar las precauciones para poder llevar a cabo lo que vos querés hacer o lo que vos dijiste que ibas a hacer de acuerdo a la oposición que vas a tener. Y él parece que no lo terminó. Uno se acuerda todo lo que se hablaba, por ejemplo, de la Corte, que pone jueces conservadores, que el problema, que se está armando una Corte Suprema, que se va a eternizar, que cuando llegó el momento la Corte no se dignó a investigar el fraude. Creo que bastante claro, porque hubo algunas cosas escandalosas en algunos estados claves, y con este sistema que tienen los norteamericanos de electores por estado, se potencia el tema, porque no hay que hacer un fraude en todos lados. Hay algunos lugares específicos que son los que cambian la elección, y bueno, el tema es hacer un topecito ahí. Y se vivieron muchísimas denuncias que nunca supimos, la verdad. Los videos circulaban, en las redes se los consideraba fake news y se bajaban. La prensa miraba para otro lado, las democracias occidentales, por supuesto, se llevaban bajito, nadie decía nada, y la cosa pasó. Y Trump no sabía que esto iba a pasar, o sea, Trump pensó que le iban a validar eso. Entonces a mí lo que me hace dudar de sus posibilidades es, si siendo él el presidente, cuando tenía muchos resortes en su mano, no los pudo o no los quiso utilizar, ahora le van a permitir seguir. Yo me imagino que no, me imagino que ese mismo estado profundo no va a permitir un tipo que va a llegar cerca ya casi de los 80, no sé cuándo tiene Trump, creo que 77, 78, podría andar, llegar al poder. Porque hay un problema, que a veces esto también lo desconoce. Hay gente que tiene un ego muy importante, o inclusive que realmente es patriota a su manera. O sea, porque uno puede no gustarle su sistema ni su política, pero el tipo puede ser patriota. O sea, yo no dudo que hay patriotas británicos que a nosotros nos han hecho la vida imposible y que son nuestros enemigos. Pero eso no quiere decir que para el Reino Unido no le hayan sido útiles. Ese es el problema que hay en esta historia. Cuando vos pones a alguien de esa edad y le soltás un poco la correa, puede llegar a hacer cualquier cosa. O sea, creo que en el momento se puede salir de control. Porque ¿qué pasa si Trump quiere realmente el bronce? Quiere cambiar la historia. Y esta vez, aprendiendo de las experiencias pasadas, va a fondo. A mí me da la sensación que no, estos cargos que son forzados, creo que en su mayoría por lo menos, y que serían de alguna manera relevantes, porque lo acusan, decía recién Manuel, de tener información confidencial, pero Biden también la tenía, ¿cómo es? Tiene un Cadillac, creo que es de 62, no, un Mustang, no me acuerdo, creo que es un Mustang, y que siempre hablan, que lo tiene en el garage, y ahí tenía la documentación, y no pasó absolutamente nada. O sea, a nadie le pareció que sea raro esa situación. O sea, creo que el problema es que, bueno, se toman las decisiones y después se tratan de justificarlo. En política funciona muchísimo de esta manera. Y lo que más me preocuparía en todo caso, para determinar el rumbo de lo que puede llegar a pasar, es tratar de conocer cómo son en profundidad los alineamientos internos de poder. Porque creo que en realidad, por todo lo que venimos diciendo, el presidente de Estados Unidos no sale de las elecciones. El presidente de Estados Unidos sale de el balance de los distintos grupos de poder y su interacción.
Lo que yo creo es que Trump tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, que eso es una carta importante, pero tiene un problema. Y es un problema parecido al que hemos tenido nosotros, acá y en otros países. Las Fuerzas Armadas a veces como que se dividen en dos. Hasta el coronel es una cosa y lo que es el generalato es otra. Los que están en el negocio de la guerra, el que cobra comisiones, el que entra y sale y va a la industria privada a asesorar y después vuelve, como Lloyd Austin, que trabaja para Raytheon y trabaja para el Pentágono alternativamente. Bueno, este tipo de gente son evidentemente gente que está jugando para el Estado profundo, si no, no estarían donde están. Ahora, los que tienen mando de tropa, los que van a tener que ir a poner el cuero para ir a pelear con los rusos, y que no es ninguna broma, porque no va a ser ningún paseo, no sé si están tan contentos de esta política. Y esos son los que, ¿se acuerdan cuando Trump ya había perdido las elecciones? Se hace un partido anual, si no me equivoco, es entre el ejército y la marina, un partido de fútbol americano. Y había un estadio lleno, un día de lluvia, y entró Trump, y lo fue ovacionado por los militares que estaban ahí, que más muchos pensaban, bueno, si hacen esto, saldrán a defenderlo. Bueno, lo ovacionaron, pero nadie movió un dedo. Pero llegado a una situación límite, sobre todo estando pendiente de una guerra con Rusia, y bueno, no sea cosa de que, o sea, no podemos considerar que esto sea algo baladí, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Rusia o China, ¿no? Porque China también va a dar sus sorpresas. El otro tema creo que para considerar también es el balance de poder entre los estados. Pues como estamos diciendo, los estados en importancia están más o menos partidos al medio, los que están con un sistema o con el otro. Creo que realmente la mayoría de la sociedad, el pueblo norteamericano, sobre todo el pueblo más trabajador, está con Trump. En general los hispanos, los mexicanos, que son la mayoría, creo que se acerca del 80%, se han dividido bastante, pero hay muchísimos que se identifican más con el Estado, si el Estado es conservador o republicano o demócrata, que con, podríamos decir, con otros tipos de políticas, inclusive que tengan que ver con la inmigración. Esto es una cosa bastante común, no hay demasiada solidaridad entre los inmigrantes. Muchas veces lo que termina pasando es que el inmigrante que llega a un país, pasa en Europa con los argentinos, en España y todo, los que se instalan y consiguen la documentación, no quieren que venga más gente de su propio país y son muchas veces los más duros con sus propios compatriotas y tratan de asimilarse un poco a la sociedad que está adoptando sus puntos de vista más radicales. Después, para completar este panorama, creo que todo lo que es medios, redes, empresas de alta tecnología, Silicon Valley, todo eso juega con Biden o los demócratas. Y las otras preguntas, ¿qué hace la inteligencia? Ahí Manuel seguramente nos va a poder orientar más. Parecería que la CIA y yo diría el MI6, que nunca subestimo, no sé, por ahí es una especie de defecto que tenemos los argentinos, que se nos cruzan los británicos cada 2 minutos y siempre los vemos en el centro de todo. A veces nos dicen, ustedes exageran con los británicos, pero me da la sensación que algo siempre tienen que decir y que ellos están teniendo una participación activa en estos temas, inclusive dentro de Estados Unidos, estarían jugando con los demócratas y con Biden. Creo que si fuera entonces una democracia real Estados Unidos, no me cabe duda que sería Trump el ganador, y si no, no sé si DeSantis o algún otro, ya veremos. A pesar de que las encuestas siempre recordemos que son absolutamente manipuladas, cada vez en forma más descarada, pero de alguna manera uno palpa más o menos cómo viene la mano. Pero en el caso de la realidad de Estados Unidos, sabiendo que estos grupos de poder van a pesar mucho más que cualquier voluntad popular, bueno, creo que sería interesante ver cómo juegan los factores de poder, el sector bancario, todo eso ya sabemos que juega con Biden. Pero me gustaría puntualmente si Manuel nos puede ilustrar algo sobre el tema del papel que juega la inteligencia, que sé que seguro está mucho mejor informado que yo. Un momentito, ahí está.
No, lo apagaste muy, muy rápido. Tiene que dar tiempo al tiempo. Así que ahora sí. Ahí está. Bien, fíjate que antes de ver lo de la parte de la inteligencia, me gustaría traer a colación ese episodio de ya la última recta final de las elecciones en Estados Unidos en el 2016, cuando a solo 11 días de las elecciones aparece con mayor intensidad una denuncia por parte de el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en aquel entonces, Jason Chaffetz. También escribió un libro muy interesante sobre los problemas de los correos electrónicos que tenía Hillary Clinton y aquel caso que también se le acusaba del mal manejo, que fue todo un escándalo, el mal manejo de la situación alrededor de la muerte del embajador norteamericano en Libia, de Christopher Stevens, y una serie de marinos que custodiaban la embajada, ustedes recuerdan. Pero a 11 días de la votación, se filtra esto, ¿verdad? Estamos hablando como del 28 de octubre del 16, y resulta un golpe mortal para la candidatura de Hillary Clinton, y comienza esta a bajar en términos de las encuestas, de un 5, de un 6, casi a un 3, a un 2 y pico, recuerdo, y la ventaja que llevaba de un 4 punto y pico bajó a 1 punto y pico de porcentaje. Pero mientras tanto, esas acusaciones reabrían todo el caso del mal manejo de los correos del aparato de la Hillary, porque se encontraron en el esposo, una de las asistentes de Hillary, en su computadora, más correos que evidenciaban que estos andaban pululando por todas partes, filtraciones de seguridad nacional. Por el otro lado, el FBI y la gente de la seguridad nacional, con la CIA, visitaron a Trump y le dijeron, antes de las elecciones queremos decirle, ¿verdad?, que hay una serie de rumores sobre una conexión rusa que le involucran a usted y eso no es bueno para su campaña. Trump entendió ese mecanismo de tenaza de presión. A uno lo saco, pero va a salir del juego si que voy a permitir entrar va a aceptar mis condiciones, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante conocerlo, porque cuando nosotros vemos los resultados de las elecciones en el 16, recordemos que Trump no gana por cantidad de votos. Trump recoge casi 63 millones de votos, mientras 63, mientras que la Hillary recoge casi 66, una diferencia de más de 3 millones de votos. Pero ¿qué es lo que hace ganador a Trump? Los 304 votos del colegio electoral, de esos 538 que decía al inicio, ¿verdad?, contra 227 que votan por Hillary. Entonces hay un desbalance colosal. La Hillary gana cantidad, ¿verdad? Pierde Trump por cantidad de votos, que es lo más lógico en toda elección, ¿verdad?, cuasi democrática. Pero Trump gana porque esos 538 bendecidos por el sistema escogen a Trump. De 538, 34 bendecidos escogen a Trump como candidato presidencial. Entonces, esto nos da a nosotros una obligatoriedad de seguir conociendo el sistema, cómo funciona, porque las acusaciones aquí es donde uno conoce y aprovecha a conocer muchos aspectos internos, no solo de cada uno de los candidatos, sino del sistema, ¿verdad?, cómo funciona.
Y como tenemos tanto tiempo, decía al inicio del programa, de aquí a noviembre del 24, darle un seguimiento, porque yo creo que vamos a tener bastante información. Alrededor de la pregunta que nos motivaba a Marcelo a compartir, nosotros estuvimos revisando la semana pasada la memoria de Mike Pompeo, que fue, además de secretario del Departamento de Estado, también fue jefe de la CIA y escribió su libro. Lo hemos estado revisando alrededor de muchos temas, pues como Venezuela, Nicaragua. Ya la guerra que ellos tienen contra Rusia fue clásica y tradicional, nos motivaba mucho más alrededor de cómo él logró sacar de ese aprieto de la presión de la CIA a presidente al que le estaba sirviendo como jefe de la CIA, y también el de John Brennan, que fue director de la CIA antes de Pompeo, que en su libro Undaunted se llama, ¿verdad? Mi experiencia en la lucha contra nuestros enemigos dentro y fuera del país, una cosa así. Ahora se me olvida, fue en el 2020, pero también estuvimos revisando este libro, no sé si se puede apreciar, ahí dice en ruso, KGB Proti CRU, la KGB contra la CIA, ¿quién es más fuerte, verdad? ¿Quién es el mejor? Una cosa así. Y entonces atrás ustedes pueden ver el edificio de la KGB, el escudo de la KGB, algunas cosas, pues instrumentaria de PI, todas esas cosas. Este libro es muy interesante porque lo escribe un tipo que se llama Igor Grigorovich Atamanenko. Él es un oficial de contrainteligencia profesional y tiene un capítulo muy interesante porque te lleva a ver la capacidad de penetración, de penetración que ambas agencias tienen, sobre todo aquellos agentes de influencia que ocupan como quintas y sextas columnas dentro de los países para motivar los cambios, ¿verdad? En los gobiernos que quiere la CIA estabilizar, por ejemplo. Y tiene ahí una parte de los servicios secretos del siglo XX. ¿Ah? No, se te había entonces, estábamos buscando esa famosa lógica que te dicen, pues, de que el Tabarish. Qué lástima cuando pasan estas cosas que se cortan. Bueno, vamos a esperar que Manuel vuelva. Vamos a quedar en suspenso. Exacto. Esto mientras... Sí, quería aprovechar entonces la pausa forzada Sí. por un comentario que hizo Fernando Iancus. Dice, se me hace que en Estados Unidos hay un solo partido que va a elecciones internas cada 4 años. Con distintas matices son lo mismo. Las políticas del Estado no se tocan. Sí, es exactamente eso. Es exactamente eso. De alguna manera Trump fue un poco disruptor en eso. Por eso, después hubo una fractura entre los republicanos. Acuérdense de los Rhinos, republicanos en su propio nombre. Bueno, eso era, se terminó uniendo el Partido Demócrata con el Partido Republicano contra los republicanos de Trump, que curiosamente eran mayoría, pero dentro de lo que es la arquitectura del partido de verdad, el poder del partido, no. Y esa traición, podríamos decir de alguna manera, que sufre Trump, tiene que ver con que precisamente son dos alas de un mismo sistema. Avísame si entró. Ahí entró, ahí lo dejamos. Manuel, tanto nos pones en suspenso, pero bueno, ahí ya te escuchamos. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, entonces yo les decía que este libro, ¿verdad? Uy, ¿cuándo pasa? ¿Ves? A ver si lo podemos terminar, Manuel, porque se está cortando todo tu conexión. Sí, problema. Ahí está.
Sí, sigue cortándose y lamentablemente no se te escucha. Va a estar rico lo que estás diciendo, pero si no se entiende, se va a hacer un poco difícil. A ver, ahora sí pareciera que se estabilizó. Si puedes continuar. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Yo decía que el libro nos da mucha lógica para entender toda esta complejidad de acciones que tienen de una u otra manera a influir en la política estratégica gubernamental y nada más. Y qué mejor que supeditar al mandatario principal, a que aunque las decisiones no tienen que ser politizadas, o sea, ellos no tienen que influir en politizar la toma de decisión, sí influye mucho en esto. Entonces vamos a tener mucho que ver a lo largo de este recorrido de análisis sobre las elecciones norteamericanas, muchos de estos temas que son curiosos, son fascinantes, son muy cómicos, que no dejan de despertar el interés en estas elecciones. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que tu conexión está diciendo basta. Yo creo que deberíamos llegar hasta acá hoy. Hay mucho por analizar. La verdad es que cuando nosotros hicimos estos análisis sobre las primeras elecciones de Trump, el primer mandato de Trump, donde había ganado, la verdad es que nos han crucificado bastante. Estábamos justo ahí acompañando en el Instituto Patria, que hicimos un informe sobre la política de Trump y la verdad no fue muy bien aceptado ni discutido porque, bueno, creo que hay una persona que nos criticó justamente por esto, ¿no? Dijo que se iba a desuscribir porque estábamos criticando a Cristina y Alberto. Y yo le contesté muy claramente, acá no se trata de una persona, se trata de un proyecto de país. O sea, la realidad tal como es, nos guste o no nos guste, ¿sí? O que lo que venimos a traer acá son datos concretos que se pueden debatir, que se pueden discutir. Nadie tiene el 100% de conocimiento de todo, pero es lo que uno puede tener la información para hacer determinada análisis y por no ser parte justamente lo puede hacer con más claridad. Así que no maten al mensajero, por favor. Traten de escuchar el contexto global, el contexto donde estamos metidos, la importancia de los grandes medios de comunicación a la hora de darles una información que los puede, yo no digo que sea correcta o no correcta, pero simplemente con la intención de confundirlos, ¿sí? Así que esto es muy importante. Muchísimas gracias, Manuel. Espero que podamos seguir con esta continuidad. Tu aporte acá en Número de Espejos para nosotros siempre ha sido de gran importancia y hemos valorado muchísimo. Lo mismo pasa cuando estamos ahí en el CRE, en el Centro Regional de Estudios Internacionales. Nos complace mucho compartir con los especialistas y hacer este intercambio que no deja de ser bastante rico para ambas partes, ¿no? Así que te voy a pedir un pequeño saludo para la audiencia y nos estamos viendo la semana que viene con un nuevo tema. Creo que ya había un tema sugerido, déjame verlo a ver si puedo compartir con el público porque lo hice ayer, una audiencia tremenda hay hoy, así que muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hablar, hablamos si Trump fue un agente de Rusia, ¿no? Y vamos a hablar la semana que viene a ver si Gorbachev sí fue un agente de la CIA. Así que tenemos las dos caras de la moneda, nos falta ver un ángulo también. Así que muchos contentos de verte nuevamente acá. Sí, no fue por nosotros que no estuvo Manuel, fue por cuestiones a veces de trabajo que se nos junta y a veces uno no puede estar tanto como quisiera. Así que un gran abrazo del público, un público, una audiencia muy linda, Manuel, así que te escuchamos. Lamentamos esta conexión que no fue tan fluida en algunos momentos, pero se te pudo entender muy bien. No, yo, gracias siempre a... Ahí, Emanuel, espere un segundo que se te bloqueó el mic. Se te bloqueó el mic.
A ver, Manuel. Ahí. No, le decía gracias a ustedes, siempre hacia TV, a ti, Ivonne, a Marcelo, nos gusta lo que hacemos con ustedes, me parece que en algo estamos aportando, compartiendo, y qué más, ¿verdad? Si tocamos una parte norteamericana, pues toquemos otra parte rusa. Yo recuerdo que ese es un tema que todavía persiste en la discusión académica, histórica, que sigue Gore. Ahí se nos ha congelado. ¿Verdad? Que bueno, sí, Gorbachev. Bueno, así es, Manuel. Muchísimas gracias, Marce, para cerrar. Sí, yo estaba viendo un comentario de Manuel Méndez que dice que uno de sus mejores profesores en la facultad le decía que en Estados Unidos el presidente era cuestión de familias, ¿no? Que todos son familias ligadas a la aristocracia británica. Me hacía acordar que Bush estaba muy orgulloso de haber llegado sus antecesores en el Mayflower. Y de alguna manera se corrobora eso. Los Kennedy fueron una familia tradicional de la política norteamericana hasta que parece que cayeron en desgracia porque, bueno, se lo tomaron demasiado en serio el papel de ser presidente. Tenemos bueno, Bush, como dijimos, padre e hijo, además. Los Clinton, que quiso Bill dejar a su esposa Hillary, y Obama, que intentó hacer lo mismo o estaba trabajando para hacer lo mismo con Michelle. Es muy curioso porque todo lo que nos dicen a nosotros que está mal, después lo hacen allá y parece que está bien porque, bueno, no es lo mismo que lo que pasa acá. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo, Manuel. Nos estamos viendo. Saludos a todos los especialistas del CREI. Muchas gracias a esta audiencia maravillosa que nos acompaña siempre. Así que mañana a las 20 horas tenemos Mirada Nacional. Vamos a ver qué programación tendremos antes y después de este horario. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Un lujo y un placer que nos acompañen. Cuídense mucho. Nos estamos viendo muy pronto.